Existen momentos en la vida que no pueden ser explicados por la lógica o la ciencia. Algo sucedió en aquel rodaje que cambiaría para siempre el destino de un hombre. ¿Alguna vez te has preguntado si existe una frontera entre nuestro mundo y algo superior? Si alguna vez has sentido ese escalofrío inexplicable, como si alguien susurrara a tu oído cuando no había nadie alrededor, entonces quizá comprendas lo que le ocurrió a Jim Caviezel. No fue simplemente otro día de trabajo en Hollywood. Era una película sobre el Hijo de Dios, pero nadie esperaba que el mismo guión de la realidad fuera alterado ante las cámaras. Aquella mañana, el sol amaneció como en cualquier otro día en Italia. El equipo se preparaba para otra escena desafiante. Jim ya estaba caracterizado, portando no solo el maquillaje, sino también el peso espiritual del papel que interpretaba. Lo que sucedería en las siguientes horas desafiaría todo lo que conocía sobre la actuación, la fe y los límites entre la ficción y la realidad. Puede que no creas en las coincidencias, tal vez lo llames locura, pero ¿y si algunas experiencias simplemente no pueden ser categorizadas por nuestros limitados sistemas de comprensión? ¿Y si, por un instante, el velo que separa lo visible de lo invisible se volviera tan tenue que pudiera ser atravesado? La cámara comenzó a grabar. El director gritó acción. Y entonces, algo sucedió. Algo que no estaba en el guión. Algo que haría que toda la industria cinematográfica contuviera la respiración. Los ojos de todas las personas presentes en el set estaban fijos en él. Era otro día de rodaje de La Pasión de Cristo. Quizá el papel más desafiante que un actor podría asumir. Pero lo que nadie sabía era que, para Jim Caviezel, aquel papel se transformaría en algo mucho más que una interpretación. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de no estar solo? Incluso cuando tus ojos dicen lo contrario, ese momento en el que cada pelo de tu cuerpo se eriza, como si respondiera a una presencia que tu mente racional se niega a aceptar. El set estaba en silencio. Estaba a punto de filmarse una escena crucial. Jim había memorizado meticulosamente sus líneas, repitiéndolas hasta que se convirtieron en parte de él. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda la preparación, todo el profesionalismo, toda la lógica. Fue como si el tiempo se detuviera, relató él más tarde. Conocía mis líneas, cada entonación, cada pausa, pero de repente, escuché palabras en mi mente, palabras que no estaban en el guión. Y lo más aterrador, no era mi voz interna. ¿Puedes imaginar esa sensación? Estar en medio de uno de los momentos más intensos de tu carrera. De repente, escuchar una voz que no te pertenece. Una voz que parece provenir simultáneamente del interior y del exterior. El director no gritó corte. Las cámaras continuaron grabando. Los otros actores siguieron con sus posiciones. Nadie se percató de que algo extraordinario estaba ocurriendo en la mente de Jim. ¿O acaso estaba ocurriendo algo que iba más allá de ella? Las palabras venían con una claridad escalofriante. Explicó. Y con ellas, un conocimiento que yo no poseía. Detalles, sentimientos, propósitos que no estaban en el guión, que simplemente no podían estar en él. Y fue en ese momento cuando comprendió. No estaba solo interpretando a Jesús. De algún modo inexplicable, estaba experimentando algo que trascendía la actuación. Los críticos lo llamaron coincidencia. Los escépticos dijeron que era fruto de una inmersión extrema en el papel. Los psicólogos hablaron de estados alterados de conciencia durante actuaciones intensas. Pero, ¿acaso sabes cuando una explicación resulta insuficiente para aquello que se ha sentido? El guión decía una cosa, pero yo escuché algo completamente distinto, confesó Jim en una entrevista que dejó al entrevistador visiblemente perturbado. Era como si dos realidades coexistieran en ese momento. La del filme que estábamos haciendo y otra, de algún modo más real. Al ser interrogado sobre cuáles palabras exactas había escuchado, Jim vaciló. Sus ojos se perdieron en un punto distante, como si reviviera el instante. Algunas son demasiado personales para compartir, dijo, pero puedo afirmar que no eran palabras de un guión escrito por hombres. Eran palabras que parecían conocer mi corazón mejor que yo mismo. ¿Has experimentado alguna vez algo tan profundo que las palabras parecen insuficientes para describirlo? ¿Cómo explicar colores a alguien que nació sin poder verlos? El equipo de rodaje notó cambios en Jim durante aquellas escenas específicas. El cámara principal comentó que algo en su mirada se había transformado. He filmado a cientos de actores,
Dijo, sé reconocer cuando alguien actúa, incluso de manera brillante. Pero lo que vi ese día, sus ojos parecían mirar a través de la cámara, a través de mí, como si vieran algo que ninguno de nosotros podía percibir. Las palabras no previstas en el guión vinieron acompañadas de una intensa sensación física. Fue como si cada célula de mi cuerpo vibrara en una frecuencia distinta, describió Jim. No sentí miedo, lo cual es extraño considerando la intensidad de la experiencia. Al contrario, experimenté una paz que nunca antes había sentido. ¿Y si estas experiencias no fueran tan raras como pensamos? ¿Y si la mayoría de las personas simplemente las descartara como imaginación, estrés o coincidencia? ¿Cuántas conexiones con algo superior perdemos en nuestro escepticismo cotidiano? Esa no fue la única ocasión. En los días siguientes, Jim Caviezel comenzó a notar un patrón. En determinadas escenas, palabras no escritas fluían en su mente con una claridad cristalina. El fenómeno no ocurría siempre, pero cuando sucedía, era inconfundible. Había una calidad diferente en esas palabras, explicó, como si portaran un peso, una autoridad que trascendía el guión. En algunas ocasiones, incluso le pregunté al director si había alterado el texto sin avisarme. El director, intrigado por las reiteradas preguntas de Jim, comenzó a prestar más atención. Durante una escena especialmente poderosa, notó al actor improvisando con palabras que, sorprendentemente, parecían más auténticas que las originalmente escritas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el director tras gritar corte. Solo estoy diciendo las líneas, respondió Jim, confundido. No, modificaste completamente el texto en esa escena. Jim palideció. No se había percatado de que había pronunciado en voz alta las palabras que había escuchado internamente. ¿Alguna vez te has sorprendido haciendo algo sin plena conciencia? Como si una parte más profunda de ti asumiera el control? Como si, por un momento, fueras simplemente un observador de tus propias acciones. Los otros actores comenzaron a notar la diferencia. Una actriz que compartió escena con él en un momento crucial comentó: hubo instantes en que no parecía que estuviéramos actuando con Jim. Era como si, bueno, sé que suena absurdo, pero era como si realmente estuviéramos frente a Jesús. No por la caracterización o el maquillaje, sino por algo en su mirada, en su presencia. La producción continuó. Jim trató de racionalizar lo que estaba sucediendo. Quizás fuese solo el resultado de meses de preparación, de profundos estudios sobre la figura histórica y espiritual que interpretaba. Quizás su subconsciente estaba generando esas palabras a partir de todo lo que había aprendido. Pero entonces, llegó el instante que desvirtuaría cualquier explicación racional. Durante una escena en arameo, lengua que Jim había aprendido solo lo necesario para sus líneas, de repente comenzó a hablar con fluidez, improvisando frases que no estaban en el guión. Frases que, posteriormente, los expertos confirmarían como gramaticalmente correctas y contextualmente perfectas. ¿Cómo explicar esto?, se preguntó. Apenas podía memorizar las pocas frases que necesitaba decir. De repente, hablaba como si conociera la lengua desde hacía años. El fenómeno se intensificó cuando las filmaciones se acercaron al clímax de la historia. Las palabras no previstas en el guión llegaban con más frecuencia, con más claridad, y lo más perturbador, empezaron a revelar conocimientos que Jim no poseía. Hubo un momento en que me encontré hablando sobre detalles históricos del antiguo Jerusalén que, simplemente, no conocía, confesó años después. Detalles que más tarde descubrí que eran precisos, pero que no figuraban en ninguno de los materiales que estudié para el papel. ¿Te imaginas la sensación de tener conocimientos que sabes no son tuyos? De hablar sobre asuntos que nunca aprendiste de forma convencional. El equipo empezó a tratar a Jim de manera diferente. No con temor, sino con una especie de reverencia silenciosa. Algo estaba sucediendo, algo que nadie se atrevía a nombrar por completo. Era Jesús hablándome, afirmó Jim finalmente, poniendo en palabras lo que había sentido. Sé cómo suena. Sé que muchos pensarán que es locura o que busco publicidad. Pero, ¿cómo puedo negar lo que experimenté? Las filmaciones eventualmente concluyeron. La película se estrenó y causó el impacto que todos esperaban. Pero para Jim Caviezel, el verdadero impacto ocurrió detrás de cámaras, en experiencias que ninguna cámara pudo capturar. Aquel rodaje se convirtió en un lugar sagrado para mí.
reflexionó. Un portal entre mundos, si es que puedo llamarlo así. Un lugar donde la línea entre la interpretación y la realidad se desvaneció. ¿Y si los límites que trazamos entre lo natural y lo sobrenatural fueran más porosos de lo que imaginamos? Si en determinados momentos, bajo circunstancias específicas, esos límites pudieran ser atravesados? Pasaron los años. Jim Caviezel edificó una carrera sólida en Hollywood, pero ningún papel se comparó con aquel. Ninguna experiencia profesional se acercó a lo vivido en aquellas semanas de rodaje. A veces, aún escucho aquella voz, admitió en una rara entrevista sobre el tema. No con la misma intensidad o claridad, pero como un eco distante. En momentos de duda o dificultad, aquellas palabras que no estaban en el guión vuelven a mi mente. Hollywood no supo cómo reaccionar ante la historia de Jim Caviezel. Algunos ejecutivos sugirieron que mantuviera esas experiencias en privado, temiendo que pudieran afectar su carrera. Otros vieron una oportunidad de marketing, algo a lo que Jim se opuso vehemente. No es una historia para vender entradas, insistió. Es algo sagrado que me sucedió, algo que cambió quién soy. ¿Has vivido algo tan transformador que se convirtió en una línea divisoria en tu vida? Un antes y un después tan claramente definidos que parece que te convertiste en otra persona. Jim comenzó a recibir cartas de personas de todo el mundo, no solo de admiradores del filme, sino de individuos que sentían que, de alguna forma, su experiencia validaba sus propias vivencias espirituales, que nunca se habían atrevido a compartir. Recibí relatos de médicos, científicos, personas sumamente educadas y racionales, contó. Individuos que vivieron momentos inexplicables de conexión con algo mayor y que, por primera vez, sintieron que podían hablar de ellos sin ser ridiculizados. Un importante neurólogo se interesó por el caso. En lugar de descartar la experiencia como una alucinación o simple sugestión, propuso una teoría fascinante. Existen estados de conciencia que la neurociencia aún no logra mapear completamente. Estados en los que la percepción se expande más allá de los límites normales. Lo que Jim experimentó pudo haber sido uno de esos estados, potenciado por la inmersión extrema en el papel y por el ambiente cargado emocionalmente del set. ¿Alguna vez te has preguntado si nuestra comprensión de la realidad es solo la punta de un iceberg mucho mayor? Si lo que llamamos normal es apenas una pequeña fracción de lo que es posible experimentar? Jim Caviezel nunca retrocedió ante su historia, incluso cuando ello significó ser ridiculizado o tener oportunidades laborales negadas. Algunas verdades valen más que una carrera, afirmó. Y entonces, años después, llegó la revelación que dejó a Hollywood en shock. Uno de los asistentes de producción había grabado en secreto el audio durante las escenas en las que Jim relató haber escuchado voces. Las grabaciones captaron momentos en los que él claramente decía palabras que no estaban en el guión, palabras en arameo que, al ser traducidas, revelaban una profundidad teológica que los expertos confirmaron era consistente con antiguos textos que no habían sido puestos a disposición para la producción. ¿Cómo explicar esto?, preguntó un influyente crítico de cine, siempre escéptico respecto a la historia. ¿Cómo podría un actor con conocimiento limitado del arameo improvisar diálogos teológicamente complejos e históricamente precisos en una lengua muerta? La respuesta de Jim permaneció inalterable a lo largo de los años. Era Jesús hablándome. Y quizá la pregunta más importante sea, ¿y si él dijera la verdad? Y sí, por un breve instante en aquel rodaje, ¿el velo entre los mundos realmente se abrió? ¿Qué significaría eso para todo lo que creíamos saber sobre nuestra realidad? No tienes que creerlo. La propia naturaleza de las experiencias trascendentales es tal que resisten cualquier verificación externa. Pero tal vez, solo tal vez, al mantener la mente abierta a posibilidades más allá de lo que normalmente aceptamos, tú también puedas llegar a escuchar palabras que no están en ningún guión escrito por manos humanas. Porque al final, la verdad más profunda sobre la experiencia de Jim Caviezel puede no ser lo que ocurrió en aquel set, sino lo que puede suceder dentro de cada uno de nosotros cuando estamos verdaderamente abiertos a lo inexplicable. ¿Estamos listos para escuchar?